De momento hay muchos enemigos de la sierra que pretenden que en la tierra la repartan en cartuchos, pero la reforma... Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Yo soy Lourdes Martínez, quien los saluda con muchísimo gusto y envío un saludo a las personas que nos escuchan en el interior del país y también en el exterior a través de internet. ¿Cómo están, Pati y Martín? Muy buenos días. Hola Lulu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Patricia Carrasco los saluda con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen a esta emisión del sábado. Es sábado de gloria, 23 de abril del 2011, es el Día también internacional del libro, celebrado en esta fecha porque en 1616 murieron William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pati, Lulú, amigos del auditorio, los saluda su amigo Martín Esparza. Envío un afectuoso saludo a toda la clase trabajadora, en especial a nuestros compañeros que están desde el día 4 de marzo en el Zócalo, en un plantón indefinido, así como a las familias y a nuestros compañeros presos políticos. Son 12 compañeros que tenemos en la cárcel por defender el derecho al trabajo digno, por establecer en México que se respete la Constitución y las leyes. También queremos agradecer a Rosy y Domingo Watson, quienes nos apoyan en los teléfonos, al licenciado Jesús Luna, que cada sábado nos acompaña dando sus consejos sobre derecho laboral y otros temas sindicales. También saludamos a don Fernando Torrero y en los controles técnicos, Antonio Peregrino Rojo, un saludo, no está con nosotros en este momento, y también a nuestro compañero el Popeye, ¿verdad? El señor Joel Hernández está con nosotros, también el señor Javier Barragán, un saludo ahí en los teléfonos, sé que ustedes llámenes, recuerde que estamos transmitiendo en vivo, nuestros teléfonos aquí en cabina son el 55 18 77 60, repito, 5518 7760 o a la sin costo 01 800 581 82 48, y por supuesto los que nos fueron de vacaciones, llámenos, estamos transmitiendo en vivo, Martín. Hay muchos temas muy importantes para los radioescuchas, entre ellos la iniciativa de ley que ya se aprobó en el Senado y la turnaron a la Cámara de Diputados sobre seguridad nacional. Hoy se le pretende dar más facultades al presidente para utilizar las Fuerzas Armadas y Militares en conflictos político-electorales, en movimientos sociales, y esto es regresar pues más de 100 años en nuestro país donde había una dictadura y acabar con el Estado democrático. También está en el propio Congreso de la Unión la reforma laboral, que es todavía sigue latente de que la puedan aprobar en fast track. Está el tema de los electricistas, de la iniciativa para modificar la ley del servicio público de energía eléctrica. Están tantos temas y se aproxima el próximo 1 de mayo. Por eso los invitamos a que desde este momento nos llame a los estudios de ABC Radio. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente flaca que exigen... Bueno, pues luego de 5 años de lucha de los trabajadores y de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se encuentran en este momento en trámite más de 100,000 juicios en los que se solicita la devolución de la subcuenta de vivienda, el Infonavit junto con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo acordaron devolver primeramente a 55,000 pensionados los recursos que acumularon en la subcuenta de vivienda. La Profedet informó que suscribió los primeros 15 convenios de cumplimiento del laudo ante la Junta Federal para que el instituto devuelva los recursos no utilizados y acumulados por el trabajador durante su vida laboral en dicha cuenta. Por supuesto, el compromiso del Infonavit es en un lapso de 7 días hábiles a partir de la firma de los convenios referidos se iniciará el pago del fondo de vivienda, es decir, empezaron a pagar desde el lunes pasado. Así que si usted tiene esta situación, puede ir a la Profedet o directamente al Infonavit. Pero bueno, vamos a escuchar el punto de vista que tenía Víctor Borrás de esta situación. Fallo de la Suprema Corte dice se lo tenemos que devolver al trabajador mediante un amparo que se debe promover. Entonces estamos cayendo en judicializar algo que debería de naturalmente manejarse por el sistema de vivienda y por el sistema de pensiones de nuestro país. Yo siempre lo equiparo a que es como si un trabajador tiene el dinero de la vivienda en la bolsa izquierda y el dinero de la pensión en la bolsa de la derecha, ¿no? Y resulta que a veces no le alcanza o uno u otro y no puede ligar un dinero con el otro, ¿no? O sea, es como un absurdo, ¿no? Como si dijéramos, a veces me llegan correos
donde dice, oiga, debo de mi crédito, ¿por qué no saca de mi pensión un poquito y con eso pago mi crédito, no? O al revés, no me alcanza para mi pensión y ahí tengo la subcuenta de vivienda y no sé qué hacer con ese dinero. Entonces, licenciado Luna, platique, usted ya había adelantado precisamente esta situación hace más o menos unos 4 o 5 programas. Así es. Pues realmente esta noticia es buena para los trabajadores, sobre todo porque no tendrán que esperar procesos largos, procesos que regularmente se tardaban de 2 a 3 años para que les regresaran sus recursos a los trabajadores. Me parece que este convenio, porque es un convenio que hace la Profedet con el Infonavit, debía ampliarse a todos los trabajadores que no necesariamente están pidiendo sus recursos por medio de Profedet, porque se habla que es aproximadamente el 55% del total de juicios que está llevando ante la Junta los que maneja Profedet. Entonces estamos hablando de un 45% de trabajadores que tendrán que esperarse a que termine el juicio y seguramente irse hasta el amparo, porque es la única forma de obtener que les den o la devolución de sus créditos. O pueden ir a la Profedet, ¿no? O pueden ir a la Profedet, que sería lo más recomendable. Yo incluso si hay trabajadores que están contratando abogados particulares, pues que le revoquen el poder, que se vayan a la Profedet. Claro, ¿dónde está la Profedet? Es en Avenida Vertis, exactamente el número no me lo sé, en la colonia Doctores, un poco antes, más pasando Doctor Olvera, es creo que Doctor Garcilas. Y si no, las juntas. En las juntas también pueden hacerlo, ¿verdad, licenciado? Así que bueno, pues una buena noticia para los jubilados, ¿verdad? Qué lástima que tenían que ver, que fueron a presentar su queja ante la Junta, porque si no, bueno, no hubiera avanzado, ¿no? O sea, aquí el problema es de que mientras les jinetearon sus recursos, y estamos hablando de cantidades realmente importantes, ¿no? En la cual los trabajadores no ven el interés que les causó esos recursos y sí, quizás el Infonavit o alguna otra institución bancaria se beneficiaron con esto. Sí, son más de 600,000 millones de pesos los que hay en el fondo de vivienda. Así y que no querían entregar las Afores, se lo quieren quedar. De hecho, hay una iniciativa pendiente para que ya no regresen esos recursos, pero por ley actualmente los tienen que regresar. Efectivamente. A todo el que los solicite sin juicio, o sea, es por ley. Pero bueno, están haciendo esas maniobras para que la gente no recupere su dinero. En otra información, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del PRI y el PAN, como bien dijo Martín, pues se frenó, pero no se paró, continúa y está latente y amenazan con aprobarla en septiembre, así es que no podemos pues distraernos del tema, por eso es que aquí vamos a seguir manejando información al respecto. La reforma a la Ley Federal del Trabajo del PRI y del PAN proponen legalizar a las outsourcing o contratistas de mano de obra y les llaman subcontratistas, es la única novedad. Empresas pues jinetean ese dinero, o sea, realmente no habría una razón para contratar a la mano de obra a través de estas empresas outsourcing, pero lo están haciendo porque muchas veces estas empresas son propiedad de los mismos empresarios. Entonces ya no le pagan a los trabajadores prestaciones, ni utilidades, ni seguro social, y bueno, los hacen trabajar incluso 12 horas diarias, ya incluso en los anuncios de nuevos empleos, ya ponen el horario de 8 a 6 de la tarde, por ejemplo, que ya son 10 horas, ¿no? De 8 a 5 de la tarde, que ya son 9 horas, y no plantean en ningún momento pagar horas extras. Pues vamos a escuchar lo que dijo Héctor Barba, quien es asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores sobre este tema. El outsourcing y su otro componente, el insourcing, que se da respecto de grupos de trabajadores contratados por estas empresas, que se les denomina también manpower, empresas de mano de obra. En el país se han identificado más de 400 de estas empresas y siguen creciendo porque el negocio es muy lucrativo, el negocio es magnífico, es hacer negocio a costa de la fuerza de trabajo. Establece mecanismos que precarizan el trabajo, precarizan el salario. Estos trabajadores que participan en los procesos productivos o de servicios, o el llamado insourcing, son trabajadores que están afectando su propio entorno de derechos, que se ven afectados en sus propios derechos, porque perciben salarios generalmente muy inferiores
de los que corresponden a los trabajadores a quienes se aplica el contrato colectivo de la empresa que recibe los servicios. Por su parte, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de la Aviación, ASPA, Fernando Perfecto, advirtió que en México proliferan los espacios de abogados y de asesores legales que promueven cursos para enseñar cómo evadir la ley y cómo evitar el pago de prestaciones. O sea, ya el absurdo, ¿no? Y eso nadie lo para, la Secretaría de Trabajo no lo supervisa. ¿Cómo es posible que den cursos de cómo estar en la ilegalidad? Pero bueno, dice que esto lo promueven para enseñar a los dueños de outsourcing o contratistas de mano de obra para evadir el pago de prestaciones y la seguridad social a sus trabajadores. Vamos a escucharlo. Se ha llegado al extremo en este país de que firmas de consultores especializados sobre todo en seguridad social y en aspectos fiscales ofrecen cursos para, perdón por la expresión, meter en la legalidad a todas esas empresas que se dedican a contratar, entre comillas, trabajadores y ofrecerlos a diferentes patrones o a asimilar a los trabajadores que los patrones no quieren tener en sus nóminas. Esto evidentemente ha ocasionado irregularidades en materia de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues esto es muy lamentable porque no hay quien lo pare, la autoridad no está fungiendo, no está actuando. Y bueno, pues los trabajadores al tener necesidad de contratarse, pues lo hacen en esos términos tan miserables, Martín. Sí, y muy importante señalar que en el caso del conflicto del decreto de extinción, quien está haciendo nuestro trabajo de manera ilegal son compañías contratistas que dicen al servicio de la CFE, y resulta que han entregado más de 1,000 contratos. Hay empresas que no tienen registro patronal, los trabajadores no están en el seguro social, pero quien firma este tipo de contratos es el dirigente Víctor Fuentes del Villar, y por una módica cantidad del 2 al 6% del monto del contrato, y además también a esos trabajadores que no están al amparo del contrato colectivo del SUTERM, también los hacen que paguen cuotas sindicales. O sea, todo un negocio de líderes sindicales, como en este caso este esquirol de Víctor Fuentes del Villar, que se presta desde la Presidencia de la República a ir a negociar el cambio de su régimen de jubilaciones y pensiones, que sale a la luz pública cuando él está atrás de todos los negocios del contratismo en la CFE, que hoy ya el 60% de las actividades en la Comisión Federal de Electricidad la hacen puros contratistas, puros de estos de outsourcing, y él es el responsable, no hay otro. No. Y, bueno, y un diputado federal, David Hernández, acusó a un hermano del secretario del